Entonces, el primero era que O pertenecía al lado del ángulo. El segundo caso, que O era un punto interior al ángulo inscripto. Y el tercer caso va a ser... Ya está, lo callamos a Lucas, pobre. Pero no. Te muteé, Lucas, perdón, ¿eh? No, perdón, me olvidé de silenciarme yo. No importa, no hay problema. Pero se me superponía. Y el tercer caso sería en que el punto O es un punto exterior al triángulo. El punto O es un punto exterior al triángulo. Bien. ¿Qué haríamos acá? Está complicada la cosa, ¿no? Trazar una semirrecta que se inicia en el punto C, pasa por el punto O con intersección en la... Bien. Yo ya lo tenía todo armado, me resultó fácil. Ustedes dibujen tranquilos. Para la demostración, lo que vamos a hacer es trazar una semirrecta con origen en C, que pase por el centro de la circunferencia por O, entonces la semirrecta CO, de tal forma que esa semirrecta interseca a la circunferencia en los puntos C y M. Profe, perdón, es una semirrecta, ¿no? Sí, querés Sí. trazar una recta, trazala, es lo mismo. Pero, a ver, ¿por qué trazo una semirrecta y no una recta? Porque lo que yo estoy buscando es formar el ángulo inscripto. Entonces los lados del ángulo van a ser semirrectos. Pero se puede trazar una recta, igual te va a quedar el ángulo formado. Acá les puse, bueno, les voy a cambiar el punto M por el punto S. De mala nomás, porque ya lo tengo todo escrito nomás. ¿Puede ser? ¿No se enojan? Si no escribo todo de vuelta, no hay problema. No te escuché, Maite. No, que ya borré, ya puse ese. Bien, bien, gracias, chicos. No sé por qué puse ese, pero no importa, bueno. Estoy de vaga, me parece. Bien, acá es como más difícil de ver. Y yo los entiendo. ¿Tendremos algún caso en que sea el primer caso, digamos, alguna posibilidad de estos ángulos que formar el primer caso y poder usarlo? Estaría genial. El Bien. ángulo inscripto SCB. SCB, espera, lo vamos a marcar. SCB con A. Bien, todo este. ¿Y ese forma el primer caso? Sí, porque tiene un lado que va a ser CB, el otro lado que va a ser CS, y el lado CS pasa por el centro de la circunferencia. Genial. ¿Y? ¿Y el ángulo central SOA? El ángulo que corresponde SOB. a este... SOB. A ver, el ángulo central que corresponde al ángulo inscripto SCB tiene que pasar por S y B. Sí, ¿Sí? perdón. No es cuestión de perdón, chicos. Entonces, el ángulo central va a ser SOB. Vamos a hacerlo
Y si no, espere, le voy a poner el mismo color porque si no va a ser muy complicado. Acá. Le voy a poner azul. A ver si así. Porque tengo que hacer 3 ángulos y se me va a complicar. Entonces, el central va a ser este. Ahí está. Bien. ¿Hay algún otro ángulo inscripto? Sí, los divido esos dos. Sí, Bueno. podría ser SCA. SCA sería este. ¿Y el central de ese? SOA. SOA. Bien. Y Y ahora el otro, la otra parte sería lo que quedó. lo que quedó. ¿Lo que quedó de qué? Para simplificar, sería Está bien. ACB y AOB. Bien, ACB y AOB, que es el ángulo del que estábamos tratando de ver, ¿no? ¿Sí? Traté de hacerlo con colores distintos para ver si se entiende un poco más. A ver, ¿qué te borro, Maite, para que lo veas? No, no tengo que ver nomás. Sí. Tranqui, despacito, mírenlo. A ver, voy a hacer mamarracho. A ver si se ve mejor. Con naranja. El verde. ¿Sí? Entonces tacho todo esto. Y esto también. Entonces tengo el ángulo inscripto verde, que es el SCA, perdón, y el central correspondiente, que es el SOA. ¿El verde lo ves? Sí, sí, hasta ahí voy. Hasta ahí voy. Bien. Después hago todo de vuelta, no importa. Este es el grande. El ángulo SCB. ¿Sí? Todo esto es un ángulo inscripto, que los lados pasan por S y por B. Y el ángulo central correspondiente va a tener vértice en el centro de la circunferencia y los lados van a tener que pasar por S y por B. Entonces el central va a ser todo este. ¿Sí? Entonces, ¿viste el verde? Y su central. ¿Viste el azul? Y su central. ¿Sí? Ahora decime vos, ¿cuál es el ángulo que teníamos que demostrar en la tesis? ACB. Mirá, A pasa por este lado, el lado sale por acá, entonces este es un lado del ángulo, este es el vértice y este es el otro lado del ángulo. Entonces el ACB, a verlo más para acá, es todo este. Ahora sí. ¿Y el central correspondiente a ese? AOB. AOB. Sería este el central correspondiente. ¿Ahora sí? Sí, sí, gracias. ¿Quedó más claro? Bien. ¿A alguien todavía no lo ve? ¿Quieren que lo repitamos, que lo hagamos? No sé si hacerlo de otra manera porque no veo mucho de otra manera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que llegar al ángulo rojo y tengo el azul y el verde, ¿qué tendría que hacer? Sumados. ¿Qué sumo? Los restos. No, restar. Bueno, no le La peguen. diferencia de OCB, Pobre chica. SCB con Golpe SCA. virtual. No me la ataquen así. Por eso le pregunté qué sumaba, porque había que restar, pero ella veía que había que sumar. Pues, ¿vieron que yo contesto con una pregunta? Bien, a ver, empecemos de vuelta. Quiero llegar al rojo.
Y voy a tener el azul y el verde. Para llegar al rojo, al azul le resto el verde. Ahí está. Más sencillito con color. Bien, el problema es que ahora yo tengo que ver. Se recomplicó acá, ¿no? El ángulo verde. SCA. ¿A qué es igual? SCB, perdón. No, tendría que ver. Si voy a restar, voy a empezar por el grande, no por el chiquito. Porque si no, después me van a quedar mal acomodados. Otra cosa, para cuando den clase, es si ustedes van a restar, pongan arriba lo más grande y abajo lo más chico, porque si no, se va a complicar. A ver, pregunto, el ángulo SCB, que me dijeron que era, bueno, y este es el central, SOB. ¿Es un ángulo inscripto el SCB? Sí. Sí, pasa por, tiene vértice en el arco y los lados pasan por los extremos. Y el ángulo central, los lados pasan por los mismos extremos. ¿Puedo decir que es la mitad del central? Sí. Sí, Porque ¿en qué caso estamos? Caso 1. uno. En el caso 1. Entonces voy a decir que el ángulo SCB, que lo puse con azul, es la mitad del central correspondiente SOB por primer caso o por caso 1. Bien, ahora borro el azul y vamos al verde. El ángulo inscripto, acá parece que se ve mejor porque es más chiquitito, está más cerca, ¿no? SCA, ¿es la mitad del ángulo central SOA? Sí. ¿Por qué? Estamos otra vez en el primer caso. Tenemos el azul y tenemos el verde. Dijimos que lo íbamos a restar. Resto miembro a miembro. Y a ver. El SCB menos el SCA, ¿qué me da? ACB. El ACB. Bien. Y el SOB menos el SOA, ¿qué me da? El ACB. No, el AOB, el central. AOB. El AOB, que es el central. Bien, entonces volvimos a demostrar que el ángulo inscripto era la mitad del central correspondiente. En cualquier posición que tengamos un ángulo inscripto en un arco de circunferencia va a ser igual a la mitad del central correspondiente. Bien. ¿Hasta acá vamos? Vamos a... Profe, ¿podés volver a mostrar? Ponele, me gustó eso. ¿Quieren que repita? Yo repito. Gracias. Lo más difícil es visualizar estos ángulos cuando vamos a hacer ejercicios. Entonces,
Primero vamos a llegar a las conclusiones, después vamos a practicar con la monodémica. Lo que habíamos tratado de ver, o lo que estábamos tratando de averiguar, era si eran todos iguales, no eran iguales. Pero bueno, dijimos que el ángulo en esta posición era igual a la mitad del central correspondiente. El ángulo inscripto en esta posición era igual a la mitad del central correspondiente. El ángulo inscripto en esta posición era igual a la mitad del central correspondiente. Ustedes también me dijeron que había infinitos ángulos inscriptos. Yo pregunto, ¿cuántos ángulos centrales ven ustedes para este arco de circunferencia? Uno solo. Uno solo. Entonces, si este ángulo central mide 80 grados, supongan, el ángulo inscripto, esté donde esté, va a medir la mitad del central. Va a medir 40. Por lo tanto, ¿qué pueden asegurar? Si cualquier ángulo inscripto en ese arco, los infinitos ángulos inscriptos, son iguales a la mitad del único central correspondiente, ¿cómo van a ser todos los inscriptos entre sí? Congruentes. Congruentes. Y eso lo tienen que poner como consecuencia. Entonces, una de las consecuencias era que existen infinitos ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. La segunda es que los infinitos ángulos inscriptos en esa circunferencia van a ser congruentes entre sí. Bien. Acá voy a tener un caso. Bien, pregunto yo. ¿El ángulo ACB es un ángulo inscripto? ¿Cumple con la definición? Sí, Bien. ¿Tendrá ángulo central correspondiente? sí, el A o B, ¿El de arriba o el de abajo? el de abajo. El de abajo, sí. Siempre el ángulo tiene que estar ahí. Bien. ¿Podemos calcular cuánto vale el ángulo inscripto ACB? Sí. Sí, ¿Sí? ¡Qué suerte! Hasta ahora no podíamos, eran así a tentativas. ¿Y cómo saben cuánto vale? porque es un ángulo llano, es Llano. de 180, y el de arriba, como es la mitad, es de 90, el Perfecto. ACB. Bárbaro. Entonces, el ángulo... vamos a hacer así, porque me va a ser más fácil como ver. El ACB es un ángulo recto. Entonces, siempre, en cualquier lugar que esté del arco, Sí, mientras esté en el mismo arco, sí. es una... ¿Y el arco qué tipo de arco es? Una semicircunferencia. semicircunferencia. Bien. Entonces, la tercera consecuencia, todo lo que estábamos viendo, es que podemos asegurar que todo ángulo inscripto en una semicircunferencia va a ser recto, porque es igual a la mitad del central y el central es dos rectos o un llano. Y presten atención porque esto lo vamos a usar un montón
montón en todas las demostraciones. De ahora en más, todos los ejercicios que vamos a hacer es con ángulos inscriptos. Vamos a ver semejanza con ángulos inscriptos. El final generalmente tiene ángulos inscriptos, ¿sí? Así que yo necesito que ya este de ponele, yo también le digo ponele porque entiendo que es difícil, muy difícil entenderlo. Entonces, bueno, lo que yo les voy a pedir para este fin de semana, que no les voy a mandar ejercicios, es que vuelvan a ver esta clase y traten de analizar y a estar seguros de que entienden ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Igual, tranquilos, porque esto se ve en la práctica, en la marcha. ¿Estamos? Bien. Sé que es difícil, pero se llega, se logra. Entonces, la tercera consecuencia dijimos que todos los ángulos inscriptos en una semicircunferencia van a ser rectos. Bien. ¡Wow! Se me cruzaron todos acá toda la vista, todo, pero bueno, se me van a tomar, por favor, 2 o 3 minutitos para que todos piensen, porque algunos ya lo vieron y otros no lo vieron. ¿Estamos? La pregunta del millón, lo pueden decir por letra de ángulo o por color, porque para que se trate... ¿Eh? ¿Qué me dijiste? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Dale, a ver cómo cambiábamos ideas con los de los chicos que jugaban. Acá pregunto, ¿hay ángulos congruentes en este arco de circunferencia? ¿Sí? ¿Y cuáles? ¿Pueden tomar 2 minutos para que todos lo miren tranquilos? Voy a controlar los 2 minutos. Son 11 y 17, 11 y 19, vuelvo a preguntar. ¿Sí? La vista a veces engaña, pero después les digo qué es lo que hay que mirar para estar seguros. Leandro se muere por hablar. No, espera un ratito. Elijo la opción llamar a un amigo. Bueno, dale. No, Después de este ejercicio sí vamos a tener una CB. no sean así. No es para tanto. Y miren que me tomé el tiempo para hacérselos el color, así que... Si yo les digo un tic para que sea más fácil, pero espera que lleguen... Ah, llegamos a 19. Lo que tengo que mirar, primero, ¿son ángulos inscriptos? Todos tienen vértice en el arco. Lo que hay que mirar para ver si están inscriptos en el mismo arco es por dónde pasan los lados. Yo al ángulo lo tengo que mirar al revés, por donde salen los lados y después el vértice. Ese es el truquito. Siempre cuando tengamos un ejercicio, después vamos a tener ejercicios acá, ¿sí? Que vamos a tener ángulos inscriptos y bueno, cuáles son congruentes, cuáles no. Miro por dónde salen los lados. ¿Sí? Si coinciden los extremos del arco, ahí voy a saber que los ángulos son congruentes. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a preguntar. ¿El ángulo alfa es congruente con algún otro ángulo? Con beta. Sí, con beta. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, porque a ver, miren. El ángulo alfa sale por A y por B. El único otro ángulo que sale por A y por B
es el beta. ¿Estamos? Bien. El ángulo delta, o el azul, no sé, a ver, el naranja, bueno, el naranja, ¿tiene algún otro ángulo congruente? El azul. Sí, Sí. el azul. El azul. Y Bien. te diría que también el violeta. El violeta sí. también. El violeta Te diría- también. No sé. Bien, sí. Se tienen que poner de acuerdo entre Afirmo. ustedes. Afirma acá. Sí, profe. Profe, está Sí. bien. Seguro que el violeta, este está más como más engañoso el violeta, pero sí también, porque pasa, mire, salen por los mismos extremos, ¿sí? Por C y por B. ¿Sí? Los lados de los ángulos pasan por C y por B. Bien. ¿Qué se complica en estos ejercicios? La visualización. ¿Estamos? Ahora, ¿te recuperaste del ACV, Leandro? No sé, porque le di una ACV, dijo. Bueno, parece que no, porque no me contesta. No respondió. No respondió, no sé. Hay que ir a No recuperar. responde. El que calla otorga era. Sí, el que cayó otorga, sí, tal cual. Bueno, vamos a ir a tratar de hacer algunos ejercicios de la guía. No les voy a dar tarea para el fin de... Quiero que traten de volver a ver estas cosas, a ver si pueden identificarlas, ¿sí? Porque si yo me meto ahora con los otros ángulos que son los seminscriptos, ahí sí que estalla todo. Entonces vamos a ir de a poquito. Hicimos los 3 primeros ejercicios. El cuarto lo pueden hacer solos, porque el centro de una circunferencia equidista de 2 cuerdas congruentes de la misma, dibujan 2 cuerdas, no hay problema. Bueno, el quinto lo leemos, porque, a ver, nosotros vimos recién que los vértices de un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, digamos, un ángulo recto es un ángulo inscripto en un arco de circunferencia, de una semicircunferencia. Acá pregunta, ¿los vértices de un triángulo rectángulo pertenecen a una circunferencia cuyo centro es el punto medio de la hipotenusa? Lo hacemos de vuelta, no hay problema. A ver, los vértices de un triángulo, ¿esto es un triángulo rectángulo? Sí. 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 Los vértices de este triángulo rectángulo pertenecen a la circunferencia cuyo centro es la mitad de la hipotenusa. Sí. Sí. ¿Qué es la hipotenusa de este triángulo con respecto a la circunferencia? ¿Qué es A o B de Es la el diámetro. circunferencia? Es el diámetro de la circunferencia. Bien. Y el punto O, ¿qué punto es de acuerdo a los puntos notables que vimos? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando Punto habíamos... medio de A. Es de el AB. punto punto medio, y si nosotros trazábamos medianas alturas o mediatrices de esto, se intersecaban en algún punto, ¿se acuerdan de eso? Sí, no. No. ¿Y qué era entonces O? El Sí, centro de la circunferencia. el centro de la ¿Es el circunferencia. circuncentro? Es No, el circuncentro. O el centro de la circunferencia es el circuncentro del triángulo. Aparte podíamos decir, miren, que la mediana de la hipotenusa es igual a la mitad de la hipotenusa. ¿Se acuerdan que este ejercicio lo habíamos demostrado de otra manera? Bueno, acá lo podemos demostrar. También habíamos trazado las mediatrices, ¿sí? Que es lo que decía recién los chicos, y habíamos llegado al circuncentro en el punto medio de la hipotenusa. Todo esto lo vimos desde otro ángulo. Ahora lo podemos saber también a partir de ángulos inscriptos. Se cumple todo lo que vimos con la definición de ángulos inscriptos. ¿Sí? A ver qué otra cosa dice. La mediana correspondiente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es congruente a la mitad de dicha hipotenusa, que es lo que acabamos de ver, que lo demostrábamos desde otro punto.
Así que es como reafirmar todo lo que vimos, que a lo mejor era más fácil demostrarlo así, pero no habíamos visto ángulos inscriptos en una circunferencia. El punto 6 dice, si dos cuerdas de una circunferencia están incluidas en rectas paralelas, los arcos correspondientes entre esas fajas de paralelas son congruentes. Lo vamos a plantear, lo vamos a hacer hasta donde podemos y lo seguimos la clase que viene. No se preocupen, pero bueno, como por lo menos dejarlo dibujadito. Yo tengo una circunferencia. Lo vamos a rematar ¿A Leandro? Leandro. ¿Te parece? Para tanto. Voy a tener una cuerda paralela a esta. Bueno, lo voy a dejar planteado nada más, así no se enoja. Lo que pregunta este ejercicio Que CA y BC son congruentes. No, que CA y sí, BC. los arcos. Los arcos. Por eso lo quería dibujar y poner con color. Bien. ¿Se ve? Lo que tengo una circunferencia cualquiera, una circunferencia del centro O y radio OA, o B, o C, o D, es lo mismo. Tengo dos cuerdas, AB y la cuerda CD, y acá sí lo tengo que poner en la hipótesis, voy a poner que la recta AB es paralela a la recta CD, ¿sí? Y lo que va a haber que demostrar la próxima clase es que los arcos esos que están dibujados en rojo son congruentes. Ahí podemos usar todo lo que vimos hasta ahora, ángulos inscriptos, ángulos centrales, que a cada ángulo central corresponde un arco congruente, que tengo a cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes, no sé. Después lo vamos a plantear como quieran. Lo importante es que las cuerdas son paralelas. En algún momento voy a tener que usar que esas cuerdas son paralelas. Porque como es dato, va a haber que usarlo. ¿Está? Bueno, ha sido una clase bastante intensa, así que como quedan 5 minutos o 4 horas, los voy a dejar en libertad. ¿Está? Pero si se ponen a hacer este ejercicio, lo que hay que tener en cuenta es lo que pide, porque a veces nos cuesta interpretar la consigna de qué es lo que pide. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de todo lo que vimos hoy? ¿Prometen revisarlo? A ver si se entendió. Ponele. Sí, profe. Sí, Me con los encanta. deditos cruzados. Ajá. Sí, sí. Ponele es un conjunto de música que hay en San Martín de los Andes. Existe. Pero bueno, yo lo uso también mucho.
Bueno, con los deditos cruzados no, ustedes son inteligentes, vamos. Yo entiendo que haciéndolo todos juntos es más fácil, que si me siento solo es más difícil, pero bueno, hay que tratar. Después, con los ejercicios de a poquito van a ir apareciendo, ¿sí? Pero consúltense entre ustedes, ¿sí? Es bueno eso. Trabajen lo más en equipo que puedan. Bueno, chicos, buen fin de semana, espero que salga el sol. Y nos vemos el miércoles con algunos ejercicios antes de entrar en ángulos semi-inscriptos. Bueno, nos vemos, profe. No, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Buen fin de. Chao. Consulten todo lo que necesiten. Gracias, nos vemos. Buen fin de, chao. Buen fin de. Chao, profe. Chao.